kay qhawachisqay rimasqankutaqa ancha sasatam tarirquni. Eh, Manam kunan kay riqsichisqaypiqa manañam uyarinkichikñachu kay Pedro Castillota wisch'usunchik, imatam rurachkan Pedro Castillo, piwanmi huñunakurqa Pedro Castillo, manam chaymantachu kunanqa qhawachisaykichik. Kunanqa qhawachisqaykichik kawsaymanta. Imaraq kanman kay llaqta ukukunapi kawsaq runakunapa kawsaynin, mana kay tarpuq runakuna chakrata ruruchiptinkuqa, chakrata mana tarpuptinkuqa. Imaynataq kawsachwan. Kay punchawkunaqa ancha ancha llakipim tarikurqanchik para mana chayamutin. Manam imayna parquyta, imayna kawsay uywayta yachanchikchu yaku mana kaptinqa. Chaymi ancha ancha sasachakuy kay tarpuq runakunapaqa. Hinaspapas mana yachay manam yakullachu riki sasachakuyqa. Kachkanmi achka achka sasachakuykuna kay tarpukuq runakunapa kawsayninpiqa. Chaymantam kay tarpuna kamayuq kunan rimamunqa. Paytam uyarinkichik. Manaraq pay rimachkaptin ya kay llamkanaypa riqsichinanta qawaykuychik. Amaraq ripukuychikchu. Allintam kay wawqinchik tapukusqanman hina kutichin. Aswan pay kay qharipa rimasqanta uyarikuychik. Kay Panamericana Televisión, Willax, hinaspa chay América, chaykunata qhawanaykichiktaqa willakuykunata uyarichik. Chayqa allintam kusirichiwanchik, allintam umanchiktapas kicharichin, ñawinchiktapas allintam kicharichin. Ñawpaqqa ya kay llamkaynipa riqsikuynintaraq uyarikuychik. Chaymanta kutimusqa ama ripukuychikchu. Imaynallam kachkankichik llaqta masiykuna, imaynallam qhichwa runa, imaynallam pani, imaynallam wawqiy. Kunan punchawqa kachkanchik kay intichay punchawpi isqun punchawpiña. Kay qhapaq raymi killapim tarikunchik, iskay waranja, iskay chunka, iskayniyuq watapi. Kay runakunapa pacha churasqanman hinaqa chay watapi kachkanchik. Awyayala llaqtapa umanman hinaqa kachkanchik pichqa waranja, pichqa pacha, iskay chunka, isqunniyuq watapiña. Kawsaykichik hinapas kay llaqtanchikqa unay watayuqmi. Manam chayraqchu rikurirqamun, manam España runakuna chayamusqanpichu chayraq ñuqanchiktaqa paqarirqachiwarqanchik, manam ñuqanchikqa unay llaqtam kanchik. Unay llaqta kachkaspam achka yachayniyuq kanchik. Chay yachayninchiktam pampacharqunku, hinaspam kunan punchawkunaqa ancha sasachakuypi kachkanchik kay tarpukuy kay puquy punchawkunapi. Nisqapi hinapas kunanqa qawaykachisaykichik kay tarpuna kamayuq rimasqanta, paymi tapupayasqanman hina payqa kay wayra wasi, kay qhawana wasi exitosa nisqanpi pay rimamuchkan. Chay rurasqanqa unaymanta rikurirqamun, iwchankum, sapa punchaw, sapa kutilla rimanku. Imaynatataq kay Pedro Castillota wisch'uchis, imakunapitaq pantachkan, imanasqataq kayta rurachkan, imaraykutaq chay wasinpi huñunakurqa, piwantaq huñunakurqa, haykawnayta huñunakurqa, imamantataq rimarqaku, kay qhariqa chayllamantam sapa punchaw willakuykuna kachkan. Manam kay rikchaq kunan kay qhawachinay qhawanataqa manam chaynataqa pipas ruranraqchu. Kusikunin kay qharipa tapupayasqanwan kay wawqinchik kay
En estos momentos estamos aquí en los estudios de Exitosa con el ministro de Agricultura y Riego, el señor Víctor Mayta Frisancho. Con él vamos a conversar sobre lo que se viene anunciándose varios días sobre esta segunda etapa de la segunda reforma agraria. El año pasado vimos alguna experiencia previa y para muchos nos quedó un poco la intriga de qué más se va a hacer para poder ayudar a tecnificar la capacidad agrícola que tenemos en el país. Siempre hablamos de una soberanía alimentaria que necesitamos urgentemente para que los agricultores tengan la capacidad de enfrentar, por ejemplo, situaciones como la pandemia, porque lamentablemente los precios más bajos muchas veces lo encontramos de productos importados y siempre también se cuestiona y se denuncia el abandono que sufre el campesino dentro de nuestro país. Ministro Víctor Mayta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Sí, muchas gracias. Le agradezco por el espacio y a través de este medio de comunicación saludar a todos nuestros agricultores, a los hombres y mujeres del campo. Ministro, el tema de la segunda reforma agraria, ¿cómo convertir este anuncio político que ha sido recibido con gran expectativa en una realidad que ayude al campesino peruano? Exitosa. El proceso de la segunda reforma agraria en este momento ya está en marcha. Hemos logrado encauzar, enraizar en el movimiento campesino. El año pasado se ha llevado estas cumbres agrarias en los 24 departamentos, donde los mismos agricultores plantean soluciones, no solamente los problemas. Asimismo también estos insumos nos sirven para construir las políticas públicas. Hoy la segunda reforma agraria ya es una política pública y eso guarda, lo que señalo, guarda consistencia con la política general de gobierno. Tanto el eje número 1 y el eje número 2 de la política general de gobierno del 2021 al 2026 tienen que ver con nuestro sector, con la seguridad alimentaria y asimismo también con el desarrollo agrario y rural. Además, tenemos un decreto supremo ya aprobado que crea pues los 5 lineamientos de esta segunda reforma agraria. Además, tenemos otro segundo dispositivo legal, un segundo decreto supremo que crea el Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, el cual va a estar encabezado por nuestro presidente de la República y la intención es intervenir a la población rural con un enfoque territorial y con una intervención multisectorial. Pero para eso necesitas la aplicación y el cumplimiento de los 5 ejes o los 5 lineamientos que nos acaba de mencionar. ¿De qué tratan esos 5 ejes? Para que la gente que trabaja en el campo, que está escuchando la radio en estos momentos, conozca de lo que va a hacer el gobierno de aquí en adelante para ese 2022. Un primer lineamiento tiene que ver con la implementación de una nueva forma de gobierno del sector agrario y rural. Por eso vamos a implementar este año este Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural. Consideramos que la sola intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego no soluciona los problemas. Por ejemplo, nosotros hemos estado la semana pasada en el Corredor Vial Sur. En estas 72 o 74 comunidades campesinas que se encuentran en 2 regiones, lamentablemente carecen de saneamiento básico legal, no hay conectividad, no hay electrificación y también carecen de proyectos productivos, de riego tecnificado. Entonces, la intención de este Gabinete de Desarrollo Agrario y Riego es intervenir con un enfoque territorial y de manera multisectorial. Es decir, no solamente va a intervenir el Midagri, sino también tiene que intervenir MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otros ministerios. Pero yo estoy leyendo, por ejemplo, ministro, los ejes o los lineamientos que se han dado a conocer. El tercer punto, por ejemplo, menciona impulsar la industrialización del agro y transformación productiva del campo. ¿Por qué es tan difícil, tan complicado, que tantos gobiernos vienen hablando de la industrialización del sistema agrícola en nuestro país y hasta el momento seguimos
en la situación precaria, casi arcaica, de ver a nuestros agricultores sobreviviendo, con o sin pandemia. ¿Cómo va a ser ese gobierno para que haga realidad la industrialización del agro peruano? Sí, nosotros reconocemos que el gobierno Exitosa. desde hace décadas ha estado a espaldas de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar. Somos más de 2.2 millones de agricultores en nuestro país y nuestra alimentación proviene casi del 80% de este sector de la agricultura familiar, sobre todo. Hemos estado avanzando con la industrialización, con la tecnificación del agro a través del programa Agroideas, a través de los planes de negocio. Para este año tenemos planificado, esto se va a ejecutar a través del agrorural, se van a adquirir más de 150 tractores, porque consideramos que tecnificando el agro, mecanizando el agro, también hacemos competitivo a nuestros productores, a nuestros agricultores. Y además optimizamos tiempo, optimizamos sacrificio. A una asociación, a una cooperativa, a una comunidad campesina se le dota de una maquinaria, pues optimizamos, como vuelvo a decir, optimizamos tiempo, optimizamos sacrificio. Y como lo señalaba hace poco, desde hace décadas también esta actividad económica ha sido considerada como una actividad no rentable, porque también nuestros terrenos, nuestras áreas de cultivo están demasiado fragmentadas y con ello no podemos ser competitivos. Pero ministro, no solamente se trata del tractor o también quizás de la formalización del saneamiento físico de cada terreno, de cada hectárea, para que el campesino pueda sentirse seguro sobre esa propiedad, sino también el tema del agua. Y aquí el principal problema es el riego, la capacidad que tiene el país para sistema de riego en zonas agrícolas. ¿Hay algún esquema de cómo superar ese problema? El cuarto lineamiento tiene que ver con la generación de la seguridad Exitosa. hídrica. Este proceso de la segunda reforma agraria, si hace 52 años la primera reforma agraria consistía en devolverle la tierra al campesino, de entregarle la tierra al campesino, esta segunda reforma agraria consiste de generar la seguridad hídrica, de dotarle de riego tecnificado a nuestros agricultores, a nuestros productores. Por eso, casi la mitad de nuestro presupuesto, del presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo y Riego, va a estar destinado para garantizar la seguridad hídrica. Es importante intervenir las cabeceras de cuenca. Vamos a seguir trabajando con la cosecha y siembra de agua. El año pasado se ha construido más de 390 cochas. Para este año tenemos pronosticado construir más de 500 cochas. Vamos a seguir construyendo presas, represas, canales de riego, sistema de riego tecnificado, y en ello venimos trabajando. Para ello tenemos un programa nacional de recarga hídrica, un presupuesto de más de 300 millones de soles. Tenemos un programa nacional también de riego tecnificado con más de 400 millones de soles. La semana pasada, o hace 2-3 semanas atrás, hemos estado en el departamento de San Martín, y allí, y hay que reconocerlo también a nuestros gobernadores regionales, que han venido avanzando con la tecnificación del agro. Y en una hectárea de cultivo de café, de cacao, con solamente implementarle un sistema de riego presurizado, es decir, aplicarle un riego, valga redundancia, fertirriego, al mismo tiempo el riego y los fertilizantes, han incrementado, han doblegado, hasta han triplicado su cosecha. Entonces, ¿cómo le cambiamos al productor? Y es más, pueden sacar hasta 2 campañas, ¿no? Al año. Pueden triplicar inclusive su producción. Entonces, podemos cambiar a nuestros agricultores y de esta manera también mejorar los ingresos económicos y mejorar también sus condiciones de vida de nuestros agricultores. El tema de la priorización del agro como punta de lanza del gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿implicaría tácitamente la renuncia a determinados proyectos mineros para fortalecer el tema agrario? Me refiero, por ejemplo, específicamente, poniendo un caso puntual del Valle de Tambo para el proyecto minero Tía María, que ha sido en conflicto constante social
señalándose desde los agricultores que si se reactiva o se inicia Tía María, podría afectar la riqueza de la tierra como también del agua que necesitan esos campesinos para que puedan seguir trabajando. La segunda reforma agraria contempla renunciar a proyectos mineros para priorizar el tema de los campesinos. Mira, nosotros somos un gobierno y existen los ministerios. Yo represento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que mi función principalmente es trabajar en los proyectos productivos, garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país, pero también existe un Ministerio de Economía, Ministerio de Energía. Al respecto de Tía María, nuestro presidente ha sido claro: si no hay rentabilidad social, simplemente no va. Ahora, si es que se pueda conversar con nuestros agricultores, bueno, los agricultores de Tía María han sido claros en ello. Entonces, particularmente para mí, yo apuesto por un desarrollo sostenible, Y para mí sigue siendo un desarrollo estratégico el sector agrario. Y eso se tiene que seguir impulsando. O sea, el Estado peruano tendría que dejar de ver como prioridad la actividad minera, y en ese caso Tía María, para poder darle mayor sostenimiento al tema agrario. Sí, porque yo creo que hay que hacer un análisis también de manera integral de nuestro país. Usted recordará que hace 2 semanas o 3 semanas atrás ha paralizado su producción la empresa Las Bambas, y a todos nos ha alarmado. O sea, con simplemente paralizar una empresa se genera, digamos, con el tipo de cambio, empieza a subir el dólar. Entonces, considero que pues nosotros como país tenemos que buscar un desarrollo sostenible, un desarrollo sostenible que no solamente podemos depender de nuestras materias primas en nuestro país. Eso es lo que yo podría señalar con respecto al desarrollo de nuestro país. Hay algo fundamental que usted mencionó, el tema de las cuencas, para poder tener el agua necesario que pueda permitir el riego de zonas agrícolas. Cuando, por ejemplo, pasó el tema de Apomayo en Ayacucho, con lo que había dicho la ministra Mirta Vázquez sobre el cierre de operaciones mineras, una de las justificaciones era la contaminación de las cabeceras de las cuencas de los ríos, que hacía imposible que, por ejemplo, se pueda desarrollar actividades agrícolas porque esas estaban con metales pesados y que además afectaba a la salud pública. Este mismo criterio se podría manejar en el tema de Ayacucho. La priorización del agro tendría que estar por encima de esas operaciones mineras que han sido materia de cuestionamiento sobre el pronunciamiento de la presidenta del Consejo de Ministros. Tendría que ratificarse el cierre de esas operaciones mineras para priorizar el tema agro y recuperar esas cuencas. Mira, yo le respondo a esa pregunta con la ley de recursos hídricos. Tenemos una ley de recursos hídricos y el cual prioriza, ¿no?, el uso de nuestros recursos hídricos. Primero, nuestros recursos hídricos tienen que garantizar el consumo humano, el agua potable. Si sobra, tiene que ser dirigido o destinado a la agricultura. Y sucesivamente puede ser para minería o para otras actividades. Lo que nosotros tenemos que, como gobierno y como sector, primero tenemos que garantizar el consumo humano, y para la agricultura y finalmente para otras actividades, ¿no? Eso creo que se pretendió también señalar en Ayacucho o en Ancash, ¿no? Ahora, ministro, volvamos a lo que corresponde directamente al tema de la urea y los fertilizantes. Se anunció inicialmente un subsidio de 350 soles para aquellos campesinos que tienen hasta 2 hectáreas y aquellos que tienen más hectáreas, hasta 10 hectáreas de cultivo, incluso podría pasar de los 1.000 soles, el subsidio económico. ¿Esto han estudiado si realmente va a ayudar a contener este problema que ha causado el incremento del precio de los fertilizantes, de la urea sobre todo? Sí, tenemos 2 medidas, 2 decretos de urgencia, un decreto de urgencia 108 y 106 y 108. El decreto de urgencia 108 básicamente
consiste en un apoyo, en un bono productivo, un bono directo, un apoyo directo a nuestros agricultores, que va a beneficiar a más de 67.000 agricultores por un monto de 23 millones de soles. El subsidio o el apoyo directo es de 350 soles. Está dirigido para aquellos agricultores que tienen menos de 2 hectáreas. Y tenemos otra medida, una subvención económica para aquellos agricultores que tienen de 2 a 10 hectáreas, ¿no? De 2 a 10 hectáreas, y esto va a ser en función a la cantidad de áreas de cultivo y a la cantidad de los fertilizantes que se va a adquirir. Esto es por un monto total de cerca de 250 millones de soles. Y el apoyo oscila entre 350 soles a 1.300 soles. Sin embargo, Conveagro pedía que, por ejemplo, el tema de la urea o el fertilizante sea parte de un subsidio general del Estado, que pase un fondo de estabilización de los precios para que de esta manera se pueda garantizar que el campesino acceda a un fertilizante a un precio más razonable y no disparado como se encuentra en el mercado internacional. ¿Se está evaluando esa posibilidad, subsidiar directamente la urea o en todo caso incorporarlo a un fondo de estabilización de precios? Sí, efectivamente nosotros hemos tenido la intención y el compromiso también del gobierno, del Midagri y del MEF, de incorporar los fertilizantes en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Para ello era necesario reunirse con los 4 importadores que tenemos en el país, también reunirse con la Sociedad Nacional de Industria. Nosotros tenemos los recursos se tienen los recursos para incorporar la urea en el fondo, donde nos señalaron los importadores y la Sociedad Nacional de Industria que no había forma de garantizar, ¿no?, de que disminuya los precios de los fertilizantes. En la última tienda, ¿no?, el señor que distribuye, o en estas tiendas distribuidoras o casas distribuidoras, no había forma de que ellos nos puedan garantizar. Y puedan tener razón, porque eso ocurrió también con el diésel, con el combustible, que también se ha incorporado en el Fondo de Estabilización. Por eso se ha descartado esta posibilidad. Hoy tenemos ya consensuado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no?, para una tercera medida que va a permitir disminuir el precio de los fertilizantes. Actualmente el precio de los fertilizantes oscila entre 220, 210. Esperemos que pueda bajar a 100 soles, a 120 soles. ¿Y esta medida exactamente de qué trataría y cuándo se la conocería? Bueno, vamos a trabajar con nuestras organizaciones de juntas de usuarios de agua, y esto podría estar saliendo los próximos 2 o 3 semanas, ¿no? Hemos estado ahí también queriendo inyectar el presupuesto a las casas distribuidoras para que estas personas puedan vender a precio, digamos, de el quintal a 100 soles o a 120 soles. ¿Pero sería subsidio? Esto sería un subsidio directo que permita disminuir el precio de los fertilizantes. ¿Sería un subsidio tipo el bono de 350 soles para aquellos campesinos que tienen hasta 2 hectáreas o sería un mecanismo diferente? La intención es que el precio el precio normal de los fertilizantes ha estado entre 80, 60. Queremos que el agricultor pueda comprar a 100 soles y el resto nosotros podemos, como Estado, subsidiarlo. ¿Han estudiado la fórmula? Porque es importante que la gente, por ejemplo, vaya conociendo. Hay algunas fórmulas que han funcionado, por ejemplo, en el tema de la selva, en la región Loreto, con la devolución del IGB, con el tema de algunas supresiones tributarias, donde el empresariado compraba y el gobierno les devolvía el impuesto general a las ventas para que de esta forma pueda abaratar los costos de los productos que terminaba distribuyendo. ¿Es una fórmula similar? Sí. Estamos buscando un mecanismo que sea efectivo. Hemos roto la cabeza cómo podemos nosotros lograr que esto sea efectivo. Nos hemos reunido con todas las cadenas productivas, con todos los importadores, con las tiendas, con las casas distribuidoras.
y en verdad siempre corre riesgo de que esto no podría funcionar. Entonces, esta última medida que estamos consensuando sí permite disminuir el precio y que el agricultor también sienta que el precio a nivel nacional ha disminuido. Sin embargo, uno se pregunta, ministro Víctor Maita, por qué tanto dependemos de lo que en el mercado internacional nos ofrecen. Si tenemos riqueza también para hacer nuestros propios fertilizantes, como el tema del fosfato de Bayobar. Y usted anunció algo de eso el año que pasó. ¿En qué etapa se encuentra esa iniciativa de que el gobierno peruano puede implementar nuestra propia planta de fosfato teniendo los recursos, la materia prima? Sí, en efecto tenemos los yacimientos de los fosfatos de Bayobar, Sechura, en Piura. Y esto también hemos estado compartiendo con las mismas autoridades locales de dicha región. Hemos compartido también en el Consejo de Ministros y a partir de ello anunciamos que nuestro país sí podría tener su propia planta procesadora de fertilizantes. Y hasta el momento nosotros como sector hemos logrado conseguir los recursos para el estudio de la viabilidad económica. La tierra requiere de tres nutrientes, principalmente de NPK, nitrato, potasio y fósforo. Fósforo tenemos, podemos inclusive producir la urea, que también casi 400 millones de toneladas consume nuestro país. Entre NPK, nuestro país consume 1.2 millones de toneladas. Hemos hecho los esfuerzos también de recurrir a otros países, a países vecinos como Bolivia. Se ha suscrito el convenio. Ellos producen urea, un país vecino, pero no en las cantidades que nosotros requerimos. Entonces, estamos avanzando con ello y esperemos que esto sea una realidad. Sí hay un compromiso dentro del Consejo de Ministros también de que nuestro país debe tener una propia planta procesadora de fertilizantes y de esta manera disminuir la dependencia que tenemos de otros países. ¿Y hasta cuándo estarían culminados esos estudios? Esperemos que en el primer semestre podría concluir de este año el estudio de la viabilidad económica, que es la primera etapa. ¿Y hay una proyección que al menos dentro del gobierno del presidente Pedro Castillo esta planta de fosfato se haga realidad? Sí, y es parte de la industrialización del agro, uno de los pilares de este proceso de la segunda reforma agraria. Ministro, para ir cerrando, estamos en una tercera ola de la pandemia del COVID-19 y cada vez que hablamos de pandemia y de olas, los campesinos también son afectados. Y se han bien implementado fondos de estímulos, como el tema del FAE Agro, que en su momento había fracasado. Y se hablaba también de que este gobierno podría priorizar ese tema de recurso económico más allá de los bonos que usted nos ha mencionado. ¿Se va a retomar ese financiamiento del FAE? Sí, el FAE continúa este fondo de apoyo empresarial agrario, también que beneficia sobre todo a los medianos y grandes agricultores que tenemos en nuestro país. Para los pequeños se tiene este fondo de Agro Perú. El año pasado, por ejemplo, hemos logrado colocar o han sido beneficiados más de 50.000 productores por un monto total de más de 700 millones de soles, ¿no? Y lo mismo para este año tenemos pronosticado y vamos a seguir también inyectando mayor presupuesto al Fondo Agro Perú, que eso sí lo maneja el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ministro, muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias y solamente señalar que no bajemos la guardia, se viene esta tercera ola y también es importante la alimentación con productos sanos y es importante también solamente de esta manera vamos a hacerle frente a esta pandemia, este COVID-19, con una alimentación sana. Y la voz de los campesinos tienen que ser escuchados en este país, indistintamente de quién se encuentra al frente del gobierno peruano, porque es necesario que se pueda garantizar la soberanía alimentaria de la que tantas veces nos han hablado y que muchas veces no se ha cumplido. Y ojalá, ministro, que lo que está anunciando usted en estos momentos como política pública del gobierno peruano pueda ser materializado. Se me había pasado una pregunta en torno al tema de los 5 ejes, 5 lineamientos de la segunda reforma agraria. ¿De cuánto presupuesto